Estamos en un viaje inmersivo en los días previos al 24 de mayo de 1822, una fecha clave que terminó por liberar a este territorio de la colonización española. Gabriel Fandiño lleva 10 años estudiando la independencia latinoamericana. Ha dado charlas, ha escrito libros y ahora nos guiará en este sobrevuelo por la independencia, libertad, 200 años después, con Gabriel Fandiño y Jorge Imbaquingo de Diario El Comercio. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jorge. En este momento estamos seteando la máquina del tiempo y nos vamos directamente al 24 de mayo de 1822, el día en que se selló la libertad de Ecuador. Y vamos a ver 10 datos que quizás la gente no conozca, 10 datos ahí que han estado escondidos. Este primer dato con el que vamos a empezar, el dato número 1, tiene que ver con algo bastante básico, pero en lo cual yo creo que hay que hacer ciertas precisiones. Y la pregunta que nos hacemos para este primer dato es, ¿quiénes combatieron en la batalla del Pichincha? Parece algo bastante sencillo y es algo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Y en la escuela nuestros profesores nos decían que se enfrentaron los españoles contra los patriotas. Y aquí es donde yo siempre he pensado que hay que hacer una pequeña corrección para ser un poco más exactos. Porque decir que se enfrentaron españoles contra patriotas no es del todo correcto. Yo prefiero utilizar el término patriota, que es adecuado, pero decir que se enfrentaron realistas de la otra parte. Realistas contra patriotas. ¿Por qué este señalamiento, Jorge? Porque en realidad todo el ejército que luchaba por el rey, ¿no? La oficialidad era española, pero de ahí la gran mayoría, digamos los soldados rasos o los que estaban en rangos inferiores, no necesariamente eran españoles. ¿Y cuál es el segundo dato? Bueno, el segundo hecho, el segundo dato, también tiene que ver con algo que aparentemente es bastante sencillo, pero que sí guarda cierta información que no es tan conocida atrás. Y tiene que ver con el lugar de la batalla. Todos sabemos que, bueno, la batalla del Pichincha se dio en el volcán Pichincha, las faldas del volcán Pichincha, ¿no? Dime tú, Jorge, ¿cuántas batallas conoces que se hayan dado sobre un volcán? Eh, pocas, pocas, la verdad. Es verdad, yo no, en este momento no podría contestarte una cosa muy... Me coges embragando, como se dice, ¿no? No sé. Bueno, sí, y te pido disculpas, pero en realidad yo tampoco conozco batallas que se hayan dado sobre un volcán. ¿Era el volcán Pichincha el sitio donde se tenía que realizar la batalla? Y yo te respondo, no era el sitio donde tenía que realizarse la batalla. El volcán Pichincha, o hablando con más exactitud, las faldas o las laderas del volcán Pichincha eran nada más que un sitio de paso de las tropas de Sucre. Las tropas de Sucre, o Sucre quería llevar a sus soldados hacia el norte, quería situarlos en los ejidos que están situados al norte de la capital. Los ejidos pues son un terreno relativamente llano, donde había pues mucha comodidad para situar las tropas por aquí, los cañones por acá, la caballería por acá. Entonces había cómo manejar más la táctica y la estrategia para la batalla. Entonces realmente las laderas del volcán Pichincha, que fue el sitio donde se desarrolló la batalla, era el último lugar donde Sucre hubiera deseado que se haga una batalla. De hecho, el sitio elegido lo fue por las circunstancias. Sucre iba pasando por ahí, los realistas, los vigías realistas los vieron desde la ciudad, pues
que estas siluetas pequeñas que se veían ahí marchando por la ladera. Entonces los realistas dijeron, no, estos señores no nos van a nosotros a sobrepasar, a ganar, no se van a situar en un lugar más ventajoso que nosotros, nos vamos a interceptarlos. ¿Cuál es el tercer punto que nos vas a aclarar? El tercer dato que quizás no conocías es el de si hubo caballería en la batalla del Pichincha. La caballería es una parte muy importante en los ejércitos del siglo XIX, porque la caballería es una fuerza de choque terrible que puede acabar con la infantería, arrollarla y puede decidir el resultado de una batalla. Entonces, tanto para Antonio José de Sucre como para el general Aymerich, que era el comandante en jefe del ejército realista, pues el uso de la caballería era fundamental, pero en la batalla del Pichincha fue imposible usar la caballería. Pudieron subir muy poquitos caballos en el campo de batalla del Pichincha porque lo inclinado de la elevación, ¿no? Lo fragoso del suelo, los matorrales, etcétera, etcétera, hicieron imposible que la caballería pueda entrar en combate. De hecho, la caballería se quedó abajo, un poco más abajo se situó, ellos quedaron así como espectadores y esperando cuál era el resultado de la batalla, ¿no? Vamos entonces ahora sí al cuarto punto. ¿Qué armas se utilizaron en el combate del Pichincha? Bueno, se utilizaron fusiles, carabinas, sables, cañones, también hubo artillería, ¿no? Pero hubo un momento de la batalla del lado patriota en el que se acabaron las balas, ¿ya? Entonces, ¿qué haces tú, pues, en medio de la batalla del Pichincha si se te acaban las balas? Eh, bueno, los fusiles o las carabinas de esa época tenían para ajustar en la parte del cañón una pequeña cuchilla que es conocida como bayoneta. Entonces, en determinado momento de la batalla, se dio un encuentro, o el encuentro comenzó a ser decidido a través de las bayonetas, ¿no? Los soldados se enfrentaron con bayonetas y fue un cuerpo a cuerpo brutal, ¿no? De hecho, por ahí hay versiones que dicen que en realidad los soldados que se quedaron sin balas comenzaron a usar cualquier cosa que tuvieran a la mano, piedras, las lanzaban de arriba hacia abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido fue un combate brutal y terrible, una experiencia, me imagino, bastante dramática para los soldados, ¿no? Porque como te digo, la caballería solía desempeñarse con esa función de romper las formaciones, pero acá no, acá fue la infantería. Bueno, vamos al quinto punto. ¿Murió Abdón Calderón en la batalla del Pichincha, sí o no? Cuando decimos murió en la batalla del Pichincha, si murió el día de hoy, 24 de mayo de 1822. Y la respuesta es no. Él recibió 4 heridas en sus extremidades. También es un hecho que él no murió en la batalla del Pichincha, pero ¿cuándo murió exactamente Abdón Calderón? De eso también hay versiones y versiones. Hay una versión que dice que murió al día siguiente. Hay otra versión que dice que murió 14 días después. Y la cosa se complica aún más porque estas versiones dicen que cuando ya murió no por sus heridas, sino que murió por una infección estomacal o que murió por gangrena. Vamos con el punto número 6. ¿Dónde están enterrados los soldados que murieron en el Pichincha? Bueno, los soldados que murieron ese mismo día fueron enterrados a los terrenos del convento El Tejar, que está
ubicado muy cerca del sitio del combate, ¿no? Los frailes del convento, una vez que se acabó la batalla, ellos subieron por las laderas y ayudaron en las tareas de socorrer a los heridos, de darle la extrema unción a los que ya estaban moribundos y de recoger los cadáveres para sepultarlos en fosas comunes en los terrenos mismos del convento. Ellos dejaron testimonio escrito de esto, pues, y por eso sabemos que muchos fueron enterrados ahí. Después, en la década de los 70, ya del siglo XX, algunos de esos restos fueron sacados y fueron llevados al altar de la patria en el templo, en el templete que está construido en el sitio de batalla, y ahí pues ahí hay un sitio destinado al soldado desconocido, donde se le rinden honores pues en las fechas patrias, ¿no? El séptimo punto puede ser bien importante. Cuéntanos cuál es. El séptimo punto es cuántos murieron en la batalla del Pichincha. Y cuando hablamos de la batalla del Pichincha con nuestros amigos, con nuestras familias o en la escuela, pareciera que solamente la única víctima de la batalla del Pichincha fue Abdón Calderón. Pero como siempre hay que recalcar, pues fueron muchos más los soldados que lucharon. Fueron casi 3.000 soldados de cada bando los que pelearon, ¿no? Entonces, por ende, como fue un combate así brutal, tuvo que haber muchos muertos. Y de hecho, en total fueron 600 los muertos en la batalla del Pichincha. 400 soldados realistas y 200 soldados de los patriotas. Vamos al punto 8. Estuvo Simón Bolívar en la batalla del Pichincha. Siempre en la escuela, en el colegio, cuando nos mandaban a hacer el deber sobre la batalla del Pichincha, o había que exponer un papelógrafo, ¿verdad? Y había que comprar los cromos para recortar y pegar. Entonces siempre pegábamos el dibujito de Abdón Calderón, el dibujito de Antonio José de Sucre y el dibujito de Simón Bolívar. Y también eso es este tipo de cosas aprendidas en la escuela, hacía parecer o ver que Simón Bolívar había estado en la batalla, ¿no? Y de hecho, el hecho de que también en la televisión, en los periódicos, en las radios, se hablaba del Libertador, etcétera, etcétera. Bueno, creo que al día de hoy todavía hay mucha gente que piensa que como Bolívar es mencionado siempre en este asunto, él también estuvo en la batalla. Pero la realidad es que Simón Bolívar, también conocido como el Libertador, no estuvo presente en la batalla del Pichincha. Este mismo día, 24 de mayo de 1822, Simón Bolívar se encontraba mucho más al norte. De hecho, estaba ya lejos de nuestras fronteras, en una zona que está al sur de lo que hoy es Colombia, que se conoce como la región de Pasto. Bolívar, el Libertador, estaba con tropas en ese sitio bajo su mando y estaba así como un poco atascado. No podía salir y moverse de ese atolladero en el que se encontraba porque estaba cercado por muchos enemigos, entonces se le estaba haciendo muy difícil salir de la región de Pasto. La intención de Bolívar era encontrarse con Sucre y juntos entablar el combate final contra los realistas de Quito. Pero ya conocemos la historia y ese asunto le tocó solito a Antonio José de Sucre batirse con los realistas de la capital. Entonces, para responder a esta pregunta que corresponde al dato número 8 que quizás no conocías, pero en este momento ya lo conoces, y es que Simón Bolívar no estuvo presente en la batalla del Pichincha. El dato en el que fallábamos todos en la escuela. Bueno, vamos al punto 9. Cuando se acabó la batalla del Pichincha, ¿verdad? Se consiguió la independencia, pero ese mismo día ya fue creado el Estado ecuatoriano, ya nos empezamos a llamar Ecuador. Pues no es así. En realidad,
eh, no, ese día alcanzamos la independencia, pero en realidad no pasamos a conformar un país o un país propio. En realidad entramos a formar parte de otro país que ya había sido creado unos 2 o 3 años antes, y ese país se llamó Colombia, o para no confundirnos con el país que en 2022 también va a ser llamado Colombia, la historiografía y los historiadores le llaman la Gran Colombia, que en realidad era como que muchos países reunidos en uno, ¿verdad? Venezuela, Nueva Granada, Panamá, y a partir del 24 de mayo de 1822, en realidad no es que en ese momento nos convertimos en Ecuador y no, no. Todavía habían de pasar 8 años hasta que nos independicemos, por decirlo de alguna manera, definitivamente, y se constituya el Estado de Ecuador. Precisamente el día 13 de mayo de 1830. Ahora si vamos con el punto número 10, que es el que va a cerrar este ranking de las cosas que no se sabían acerca de la batalla del Pichincha. ¿Cuál es ese punto número 10? La batalla del Pichincha duró bastante tiempo, bastantes horas. Fue un combate agotador. Pues la batalla del Pichincha empezó aproximadamente a las 8 o 9 de la mañana del 24 de mayo de 1822. Y todavía, pasado el mediodía, se seguía combatiendo. Y recién en la tarde fueron capturados o fueron enviados a ser capturados diferentes puntos más abajo ya en la ciudad, como que algunas plazas fuertes o puntos fuertes que debían ser asegurados para ahora sí pues tener segura la victoria, ¿no? Entonces, no sé, hagamos el cálculo, podría ser más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Entonces, es un montón de horas. Súmale a esto, súmale solamente al hecho en sí de estar combatiendo, el hecho de que estabas combatiendo en altura, ¿verdad? Estabas combatiendo en una elevación donde te faltaba el aire, entonces fue absolutamente extenuante. Pero a esta tortura que significó el esfuerzo físico de combatir en la batalla del Pichincha, vamos a agregarle todavía un elemento eh, que solamente de pensar en eso me canso más todavía, estimado Jorge, porque los soldados que pelearon en el combate del Pichincha no durmieron la noche anterior, porque ellos empezaron el avance, empezaron a subir por las faldas del Pichincha desde las 9 de la noche del día anterior. ¿Ya? Empezaron a subir. Entonces, desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana, son ¿cuánto? 12 horas. 12 horas de subir y marchar sigilosamente por las laderas del Pichincha. Y de ahí súmale unas 4 horas más de combate. Me atrevo a decir uno de los combates más arduos y exigentes de la historia de la independencia. Listo, estos han sido los 10 puntos que tal vez la gente no sabía acerca de la batalla del Pichincha que ocurrió hoy, 24 de mayo de 1822. Ahora vamos a tomar la máquina del tiempo y vamos a regresar al año 2022. Gabriel, cuéntanos cuáles son tus conclusiones de esta aventura. Las conclusiones que yo saco acerca de esto que hemos conversado son varias, ¿no? Primero que la victoria del Pichincha fue una victoria hermosa. Yo utilizo ese término que tal vez sea poco militar, lo veo y lo aprecio más como un entusiasta de la historia. Digo que fue una victoria hermosa porque fue la conclusión de un esfuerzo de muchas personas, de muchas regiones, provenientes de muchas regiones
de lo que actualmente es el Ecuador, ¿no? Hubo gente de la costa, de Guayaquil, de Machala, de Loja, de Cuenca, en fin, de todos los sitios por donde Sucre pasó en su marcha hacia Quito, pues gente de todas estas poblaciones se fue sumando, gente de todos los colores, eh, bueno, no podemos decir todos los credos porque uniformemente la población en esa época practicaba la religión católica, pero sí de diferentes caracteres, ya porque sabemos, y eso hay que aceptarlo, pues según cada región del Ecuador la gente tiene un temperamento distinto, pero toda esta gente tan distinta vio una causa común y se unió y marchó hacia la capital pues para proclamar la independencia. Entonces, por ese motivo yo creo que fue una victoria hermosa también por el sitio donde se realizó, ¿verdad? Que tiene cierta magia, cierto encanto, incluso como recurso literario, creo que cualquier escritor de ficción poner una batalla en un volcán debe ser una idea, pero de lo más atrayente, ¿no? De hecho, pocos días antes, Bolívar había combatido en una batalla que se llama la batalla de Bomboná, en el sur de Colombia. Y cuando Bolívar supo de la victoria del Pichincha y vio cómo la gente celebraba este triunfo, Bolívar llegó a decir que él consideraba que la batalla que él tuvo, la de Bomboná, era una victoria más hermosa. Pero a lo largo de los años y en la imaginación en el pensamiento de la gente, pues más bien ha sucedido lo contrario, se ha configurado la victoria en Pichincha como la victoria hermosa. Gracias, Gabriel. Han sido 10 datos sumamente interesantes que nos han mostrado la verdadera cara de lo que fue esa cruenta batalla que nos llevó a la independencia. Te agradecemos mucho y será hasta una próxima ocasión. Gracias, Jorge. Un gusto conversar contigo. Hasta la próxima.